Vamos a hacer un pequeño repaso. Voy a ir preguntando. O déjenme que le entra a un compañero que está por aquí. Julia. A ver, Julia. Buenas noches. Buenas noches, Julia. ¿Qué es el derecho procesal penal? ¿Qué es el derecho procesal penal? Se podría decir que es el conjunto de normas y los procedimientos que nos ayudan para realizar el proceso de regulación de la investigación, la persecución y las sanciones de los delitos. Es como que nuestra guía acá en Guatemala. Carlos Sequén. Buenas noches, Ley. Buenas noches, Carlos. Lo mismo, Carlos. Bueno, el derecho procesal penal es el conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso penal y los órganos estatales que intervienen en ese proceso también. Sí, ese conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso penal y los órganos estatales que intervienen en el mismo. Y decíamos que debíamos de castigar, de, de subrayar el conjunto de normas jurídicas. Ese conjunto de normas jurídicas, ¿dónde es donde están desarrolladas? ¿Dónde están desarrolladas ese conjunto de normas jurídicas? Edgar, René. En el Código Procesal. En el Código Procesal Penal. Procesal Correcto. Penal. En el Código Procesal Penal. Para entender un poquito esto decíamos de que habíamos que hablar de las funciones del Estado y hablábamos de la función penal y la función jurisdiccional. Bueno, antes regresemos un poquito. Decimos conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso penal y los órganos estatales que intervienen en el mismo. Cuando hablamos de los órganos estatales que intervienen en el mismo, nos referimos a qué, Fernando Campos. Buenas noches, licenciado. Me repite la pregunta, disculpe. Cuando nos referimos cuando estábamos definiendo lo que era el derecho procesal penal, decíamos conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso penal y los órganos estatales que intervienen en el mismo. Cuando hablamos de los órganos estatales, ¿a qué nos referimos? Ok, todos aquellos órganos con jurisdicción y competencia para conocer la materia. En este caso también la jurisdicción y la competencia es a través de los jueces y los juzgados. ¿Qué dice Elizabeth Sasso? Buenas tardes, licenciado. Buenas noches. Lo mismo, Elizabeth. Sí, pienso que son como, pienso que es lo mismo el compañero, licenciado. ¿Y qué es lo mismo al compañero? Son órganos del Estado ¿Cuáles son los órganos del Estado? que integran una estructura. Una estructura criminal, dice usted. No, Débora. Y después sale.
Débora estaba levantando la manita. Lic es el encargado de ejercer justicia de lo penal, ¿Pero quiénes son? el organismo judicial o el Ministerio Público. Son los tribunales, son los tribunales, es el organismo judicial. Luego hablábamos de que la función penal del Estado estaba compuesta por la incriminación y por el proceso. Entonces, ¿qué es la incriminación? ¿Por qué comprende la incriminación, Carolina? ¿Qué comprende la incriminación, Carolina? A ver, Alejandra. Carolina, solo, esperen, vamos a esperar a Carolina porque si no la vamos a apuntar aquí en mi cuadernito porque no me gusta que estén ahí, que no respondan. Solo déjenme apuntar sección. Esta es la C, ¿verdad? Sí, licenciado. 28, 726. ¿Me puede repetir la pregunta, Carolina. licenciado? Es que no me está funcionando la computadora. Carolina Sosa. La llamé y no respondió. Ahí estamos. Vamos a ver, Claudia Pacheco. ¿Cuáles son los órganos jurisdiccionales? ¿A qué se refiere cuando hablamos de órganos jurisdiccionales? Claudia. ¿No está Claudia? Un momentito, Débora. Gracias, Lick, perdone la interrupción, no me funcionó la compu, ya estoy aquí en el teléfono, ahora sí le puedo contestar. Contésteme, Disculpe. entonces. Ah, sí, cuénteme, los órganos jurisdiccionales. Sí. Pues son los juzgados, los tribunales del Estado, los que se encargan de impartir justicia, resolver conflictos, aplicar la ley. Gracias, Ana Sofía. No sé si puedo responder la misma pregunta, pero básicamente lo que dijo Débora, que son los órganos jurisdiccionales, son los jueces, tribunales, que son encargados de aplicar la justicia o administrar la justicia. Son los tribunales, son las salas de la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal. Bien, ¿qué es la incriminación? ¿En qué consiste la incriminación? A ver, Edgar René. Perdón, ahorita le digo. Aquí la tenía. ¿En qué consiste la incriminación? Hay que leer de un día para otro, jóvenes. Si no leemos de un día para otro, pues vamos a ir atrasando. Licenciado, podríamos decir que son actos que se le puede atribuir a una persona, actos delictivos dentro de un proceso penal. La imputación de una falta, o una acusación formal de culpabilidad. Decíamos que el Estado tiene dos funciones, la función penal y la función jurisdiccional. Que la función penal comprende la incriminación y el proceso. Karen. Sería, pues en este caso, el Estado determina delitos y penas por medio de la creación de leyes y sanciones de la ley a través del organismo legislativo. Correcto. En eso consiste la incriminación, que el Estado incrimina. Es decir, que regula la conducta del ser humano en sociedad
porque dice, esto es lo que se puede hacer, esto es lo que no se puede hacer. Es decir, ciertas conductas que se consideran delictivas. Por eso es que determina delitos y fija penas a través del proceso a través del proceso de creación y formación de la ley. ¿Sí? ¿Entiende eso? Pero al Estado no solo le sirve determinar delitos y fijar penas, porque ¿para qué le serviría la letra muerta ahí? Ya no. Tenemos que buscar el mecanismo para aplicar esa ley penal al caso concreto. ¿Y cuál es ese mecanismo para aplicar la ley penal al caso concreto, Cecia? Cecia. Buenas noches, licenciado. Disculpe, Buenas licenciado, noches. me estoy conectando. ¿Y por qué hasta ahorita? Licenciado, fíjese que es que venía de camino y no Pero si, traía redes. pero si aquí está usted en la lista, aquí la estoy viendo yo. Sí, licenciado, me acabo de conectar hace como 2 minutos. Bueno. Perdón, licenciado. Edgar René Rojas. Le habíamos preguntado a Edgar. Jeremías. Sí, en el caso concreto, prácticamente es el juez el que aplica la ley y es el que lleva el caso. ¿Por medio de qué? Por medio de los tribunales y los colegiados. No. Él es el tribunal. ¿Por medio de qué aplica la ley? Es por medio de un instrumento, si no estoy mal. ¿Qué instrumento es? ¿Cómo se llama ese instrumento? ¿El proceso penal? Es el proceso. Y luego viene la función jurisdiccional. Dice, determina delitos y fija penas. Ahora, ¿cómo los voy a aplicar? A través del proceso. ¿Quiénes lo van a aplicar? Los jueces. Los jueces son y la órganos Cámara jurisdiccionales que ejercen jurisdicción. Hablemos de jueces, hablemos de tribunales, unipersonales, colegiados, sala, corte de apelaciones, Corte Suprema, Cámara Penal. Ahora bien, se determinan delitos, se fijan penas, se crea el instrumento que es el proceso, tenemos quién lo va a aplicar. Ahora, cuando hablamos de la organización del proceso, ¿a qué nos referimos? Porque hablamos de la organización judicial penal y nos referimos a los tribunales que aplican la ley penal al caso concreto. Y cuando hablamos de la organización del proceso, ¿a qué nos referimos? A los actos introductorios. ¿A las etapas, Lick, del proceso penal? No forzosamente, nos referimos en términos generales a cómo se va a proceder para la averiguación de un hecho. Es decir, cómo vamos a proceder para la averiguación del hecho, y esto conlleva todo el proceso hasta sus últimas consecuencias. ¿Cuáles son las últimas consecuencias? Pues hasta el último recurso que se puede interponer. Desde su fase inicial, actos introductorios, investigación, procedimiento intermedio, fase de juicio, sentencia, ejecución de la sentencia, apelación especial, recurso de casación. Luego hablábamos de cuáles eran los caracteres del derecho procesal penal. Gladys Osorio. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Gladys. ¿Cuáles son los caracteres del derecho procesal penal? Fíjese, licenciado, que no lo logro recordar. No lo logro recordar. No.
¿Y qué vamos a hacer entonces para que lo recuerde? Jacqueline, Licenciado. buenas noches. Según yo tengo anotado en los caracteres del derecho procesal penal, es una rama del derecho público porque responde al Estado. Usted mencionaba jus puniendi, el derecho de castigar. Este accesorio o instrumental nos sirve de instrumento para aplicar la ley penal al caso concreto. Es una disciplina autónoma, no depende del derecho penal, no regula la conducta humana, tiene sus propias normas. Muchas gracias. Y luego hablamos de relaciones con otras disciplinas, Jacqueline. Sí, Hábleme de las licenciado. relaciones con el derecho, Jacqueline Flores. Oh, perdón. Gracias. De las relaciones con otras disciplinas y hablemos con el derecho procesal civil. Si escuchamos, Jacqueline. Jacqueline Flores no está. No está Jacqueline Flores. Solo déjenme apuntar. Bien. Vamos a ver con David del Cid. Hola, David. Buenas noches. Buenas noches, David. Lo mismo, David. ¿Cuál era la pregunta, perdón, licenciado? Lick, Sí, Ale. había dicho el derecho procesal penal y su relación Con con el derecho procesal otras civil. disciplinas. Sí. O con otras Y disciplinas o precisamente con... hablamos con el, yo pregunté con el derecho procesal civil. En cuanto al objeto, Relación con el derecho público y relación con el en derecho el privado. derecho procesal penal hay una relación de derecho público. y en el derecho procesal civil Con el derecho privado. de derecho privado. También hablábamos de que el proceso penal normalmente es imprescindible para la solución del conflicto que en él se discute. En cambio, en el proceso civil no es imprescindible para resolver el litigio que en él se debate. Es decir, uno es indispensable, forzosamente tenemos que llegar a cualquiera de las formas en que finaliza el proceso. Ya hablamos de el proceso, hablamos de la forma de terminar que puede ser una forma normal a través de la sentencia o a través de un sobreseimiento. También hablamos que en lo penal es frecuente el ejercicio de la acción penal por un órgano estatal del Estado. En nuestro caso es el Ministerio Público y en lo civil no. En lo civil es a petición de los particulares. El impulso procesal o la dispositividad está en manos del Ministerio Público y en el proceso civil es en manos de los interesados, es decir, de los sujetos procesales.
Y finalmente que en el proceso penal contemporáneo reviste caracteres o juega un papel muy importante lo que es las condiciones antropológicas, psicológicas, sociológicas, étnicas, porque se trata de individualizar al procesado. En cambio, en lo civil es una relación eminentemente jurídica. Bien, ahora nos tocaría con el derecho penal. Ya dijimos en el derecho penal que se regula. Delitos y penas. Delitos y penas. A través de la incriminación se regula que el Estado determina delitos y fija penas. Y el derecho procesal penal nos sirve para aplicar a casos concretos, la ley penal a casos concretos. Entonces, en el derecho penal se fijan delitos y se determinan penas. En el derecho procesal penal se determinan, se aplica la ley penal a casos concretos. Con el derecho constitucional existe una relación de fundante a fundado. ¿Por qué decimos que existe una relación de fundante a fundado? Porque en la Constitución está el asidero legal de cómo se desarrolla el proceso penal. Es decir, el principio constitucional para desarrollar todo lo que es el proceso penal. Busquémoslo en la Constitución, por favor, y quien lo tenga, me dice, me levanta la mano o habla. Busquémoslo en la Constitución. Sí, Karen. ¿Será el artículo 12 de derecho de defensa? Léalo, por favor. La defensa de la persona No y le sus derechos oímos, son no le oímos bien. inviolables y nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos. Lo siento. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Fíjense la importancia que reviste este artículo. Nadie puede ser condenado sin antes de haber sido citado, oído y vencido en juicio. Ante las autoridades debidamente preconstituidas, principio de juez natural. Es decir, que solo con eso tenemos el asidero legal para desarrollar todo el código procesal penal. Todo el código procesal penal. ¿Por qué? Porque dice que nadie puede ser condenado sin antes de haber sido citado, oído y vencido en juicio. Quiere decir que debe existir un juicio, debe existir un proceso con todas las etapas y garantías del debido proceso, y esto quiere decir tener acceso a todos los recursos y remedios procesales que la ley le permite a uno. Entonces hay una relación de fundante a fundado. ¿Alguna duda? Esto está muy sencillo. ¿Alguna duda, pregunta? Porque el asidero legal del Código Procesal Penal está en la Constitución Política de la República de Guatemala. Con el derecho administrativo, hay relaciones o enlaces porque en las dos hay preceptos orgánicos. En los dos existen preceptos orgánicos.
Es decir, cuando hablamos de preceptos orgánicos, nos referimos a preceptos de organización. Cómo están organizados los entes públicos y cómo está organizado el proceso. Cómo están organizados los entes públicos y cómo está organizado el proceso. O los órganos, mejor dicho, los órganos que imparten justicia. Los entes públicos, organismo ejecutivo, organismo judicial, organismo legislativo, organismo ejecutivo, presidente, vicepresidente, ministros, viceministros, oficiales mayores y oficiales de trámite, etcétera, etcétera. Esa es la organización de un ente del Estado. En un tribunal tenemos juez, secretario, oficiales, notificadores. Tenemos magistrados, secretarios, oficiales, notificadores, Corte Suprema de Justicia. Es la organización que toma los tribunales de los entes públicos en su organización o forma en que están estructurados. ¿Alguna pregunta? Hoy estamos viendo con el derecho penal, con el derecho constitucional, con el derecho administrativo. Si no hay preguntas, pasamos a los fines. ¿Cuáles son los fines del proceso? Los fines del proceso son los mismos que los fines del derecho en general. Es el fin seguridad, el fin justicia y el bienestar o la realización del bien común. Es decir, procura la seguridad. Cuando hablamos del fin seguridad, procura la seguridad de la colectividad mediante la aplicación de la ley penal al caso concreto. Es decir, para que cuando veamos los fines del proceso nos vamos a dar cuenta de qué se trata. Porque debemos de convivir en sociedad en seguridad. Es decir, que no debemos de vivir con temores ni cosas por el estilo, sino que tenemos que tener seguridad de la convivencia social. Es decir, que para eso se aplica la ley penal al caso concreto. El fin justicia. Con el fin justicia lo que se pretende es la justicia del hecho que se discute. Es decir, que el hecho que se discuta o que se le aplique la ley penal al caso concreto a una persona, no forzosamente porque se le está aplicando la ley penal al caso concreto, ya tiene que haber una condena. Ya tiene que haber una condena. No tiene por qué haber una condena, sino que tiene que haber justicia. Si sale condenado, pues obviamente es porque se probó el hecho que se le imputa. Si no sale condenado, es porque no se probó el hecho que se le imputa. ¿Sí? Y finalmente, la realización del bien común. O sea, el restablecimiento, mejor dicho, el orden jurídico transgredido por el bienestar general. Es decir, ¿a quién le afecta que estén asaltando, que estén robando, que estén matando? Pues le afecta a la colectividad y hay que restablecer ese orden social para la convivencia en sociedad. Es decir, el restablecimiento, o mejor dicho, la realización del bien común. Entonces, ¿cuáles son los fines del derecho procesal penal? La seguridad, la justicia y la realización del bien común. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas o alguna inquietud? ¿Alguna duda? No, Lick, todo claro. Lick, perdone. Sí, Cari. Yo solo me quedé atrás cuando explicó la seguridad. ¿Podría volver a repetirlo? Disculpe. Póngase adelante, Cari, hombre. No se quede atrás. La seguridad. Sí, Lick, perdone. Cuando hablamos, les decía que cuando hablamos de los fines,
procura la seguridad de la colectividad mediante la aplicación de la ley penal al caso concreto. Muchas gracias, Lick. Con gusto, Cari. Déjenme, les voy a proyectar algo. ¿Se ve lo que está proyectando? Sí, Sí, Lick. Sí, Lick. Bien. Vamos a hablar del proceso penal. El proceso penal vamos a ver qué es el proceso penal, cuál es el objeto, las clases de objeto, principal, accesorio. Vamos a ver los fines, el fin general, los fines generales y los fines específicos, el fin general inmediato, el fin general inmediato, y el fines específicos, la averiguación de la verdad real, material, histórica, la individualización del delincuente. Repito, vamos a decir qué es el proceso penal, lo vamos a desarrollar un poquito más amplio, vamos a ver cuál es el objeto del proceso penal, vamos a ver las clases, el principal, el accesorio, los fines, general inmediato, general mediato. Y finalmente vamos a ver los fines específicos. ¿Qué es el proceso? O mejor dicho, mejor ubiquémonos en otro contexto. El derecho penal, o al derecho penal le corresponde el estudio del jus puniendi, o sea, el derecho de castigar del Estado. El Estado se ha reservado para sí el derecho de castigar, el derecho de aplicar la ley penal al caso concreto. Es decir, determina delitos, fija penas, crea un instrumento, porque al Estado no le sirve de nada determinar delitos y fijar penas, sino que a su vez necesita de un instrumento o de las estructuras para poder aplicar la ley penal al caso concreto. De esa cuenta surge lo que es el proceso, para tener los instrumentos, o el instrumento, mejor dicho, para poder aplicar la ley penal al caso concreto. ¿Se recuerdan que para hoy les había dicho que habíamos dejado que hicieran el resumen? Yo espero que lo hayan hecho. Espero que lo hayan hecho, ya no vamos a hablar sobre eso, pero sí me interesa que lo hayan hecho para que vieran todo lo que conlleva el proceso. Porque viene que, repito, el derecho penal es el derecho que se reserva al Estado, el derecho de castigar. Es el jus puniendi, es el estudio corresponde al estudio del jus puniendi, del derecho penal, o sea, el derecho de castigar del Estado. Pero el Estado necesita de ciertos mecanismos, de un cierto instrumento para poder aplicar la ley penal al caso concreto. Y cuando hablamos de esto, de aplicar la ley penal al caso concreto, surge lo que es el proceso. Ahora bien, ¿qué es el proceso? El proceso penal es el conjunto de actividades y formas mediante los cuales los órganos jurisdiccionales aplican la ley penal al caso concreto. Repito, conjunto de actividades y formas mediante las cuales los órganos jurisdiccionales aplican la ley penal al caso concreto. Vamos a subrayar de esta definición la palabra conjunto de actividades y formas, mediante la cual los órganos jurisdiccionales aplican la ley penal al caso concreto.
A ver, Cari, ¿qué entiende usted por conjunto de actividades y formas cuando estamos hablando del proceso penal? En el conjunto de actividades y formas, que es la manera en que se van etapas o cómo se va desarrollando el caso mediante el proceso. ¿Alguien más? Sí, Jessica. Gracias, Lick. Yo quisiera agregar que se está haciendo como referencia a los procedimientos que deben realizarse de acuerdo a la ley durante algún proceso penal. ¿A qué ley? ¿A qué ley, Jessica? Sería conforme a la ley, pero si nos basamos ahorita en el Código Procesal Penal, pues sería a esa ley. Cuando hablamos de esas actividades y formas, nos referimos a todas las actividades que se refieren o que se relacionan en el Código Procesal Penal para desarrollar el proceso. Por ejemplo, si nos vamos al procedimiento común, dice que se inicia con los actos introductorios: denuncia, querella, prevención policial. A través de estos actos se introducen las primeras noticias, digamos, los primeros datos al proceso del cual se va a derivar una investigación. Del cual se va a derivar una investigación. De esa investigación, ¿quién la va a realizar? El Ministerio Público. Entonces, ahí en el Código está regulado que el Ministerio Público investigará y tiene a su cargo la persecución penal, el ejercicio de la acción penal, hará ta. Medios de investigación. ¿Cuáles son los medios de investigación? ¿Cuánto va a durar la investigación? Luego dice que va a haber después de que investigue el Ministerio Público, va a haber un momento en que dice, bueno, voy a mandar este proceso a control jurisdiccional. Y lo va a mandar a un tribunal. Lo va a mandar a un tribunal. ¿Para qué? Para que controle la investigación. Y va a haber un momento que le va a decir, mire, quiero oírlo en su primera declaración. Y ahí tenemos regulado cuál es la forma de oír al procesado en su primera declaración. Se le van a hacer las advertencias preliminares sobre que tiene derecho a no declarar contra sí mismo, que puede asistirse a abogado de un abogado defensor de su preferencia, que si no tiene se le podrá poner uno de oficio, se le va a preguntar por su nombre, su edad, su estado civil, profesión o oficio, quiénes dependen económicamente de él, si trabaja o no trabaja, si es casado o no es casado, cuántos hijos tiene, etcétera, etcétera. Y luego se va a empezar a desarrollar lo que es la actividad de la primera declaración. Y ahí está regulado en el código. Va a empezar por la intimación que va a hacer el Ministerio Público de los hechos. Luego se le va a preguntar si va a declarar. Si declara, si va a declarar, va a decir, sí, voy a declarar. Declara. Se le hace saber que se le amonesta para que se conduzca con la verdad. La amonestación es la exhortación que se le hace para que se conduzca con la verdad. Aparte, la protesta. La protesta es la que se le hace al testigo para que se conduzca con la verdad. Es la conminación, es más fuerte. Usted está bajo juramento, levante la mano derecha a la altura del hombro. Diga, promete usted decir la verdad en esta diligencia, y tiene que contestar, sí juro, y puede agregar y por mis creencias religiosas. En cambio, al procesado no, al procesado se le amonesta. Mire, condúzcase con la verdad, que esto ayudará a resolver el caso de mejor forma. Pero no, y recuérdese que no puede declarar contra sí mismo. No quiero declarar, punto. En cambio, el testigo, usted tiene que declarar, porque usted es testigo. Si no, se le certifica a la conducente, pues. Entonces,
Después de declarar, se le van a hacer ciertas preguntas por parte del Ministerio Público, por parte del defensor. Luego se le va la palabra al fiscal y al defensor para que se pronuncien y argumenten sobre la posible, para ligarlo a proceso. Si se le liga a proceso, para dictarle una medida, y cada vez que interviene el Ministerio Público, interviene el defensor, el juez tiene que resolver. Luego se le va a preguntar si tiene, qué argumentos tienen para imponerle una medida de coerción, como puede ser el auto de prisión preventiva. Después se van a pronunciar sobre el tiempo de duración de la fase de investigación, para que en su momento planteen acusación, sobreseimiento, clausura profesional. Después nos vamos a ir al auto de apertura a juicio, perdón, al auto que va a fijar la fecha para el procedimiento intermedio. ¿Qué actividades se van a desarrollar ahí? ¿Cómo va a proceder el acusado y su defensor, el querellante adhesivo y su abogado director, las partes civiles? ¿Cómo va a concluir esa etapa? Etcétera. Y así van ustedes a encontrar una serie de actividades y formas mediante los cuales los órganos jurisdiccionales van a aplicar la ley penal al caso concreto. Y cuando nos referimos a los órganos jurisdiccionales, nos referimos a los tribunales que están presididos por personas individuales o por personas físicas, por un juez, o un tribunal colegiado por varios jueces, como puede ser un tribunal de sentencia, como puede ser una sala de apelaciones, como puede ser la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal. Entonces, recapitulando, ¿qué es o cómo se define el proceso? Conjunto de actividades y formas mediante las cuales los órganos jurisdiccionales aplican la ley penal al caso concreto. ¿Se entiende eso? ¿Hay alguna pregunta? Actividades que se desarrollan, ahí están en el código, están recopiladas en el código. Las formas que hay para cada una de las actividades, ahí las tienen, se recopilan en el código procesal. ¿Y cuáles son los órganos jurisdiccionales? Pues son los tribunales. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Cuál es el objeto? El objeto del proceso penal es la materia o tema que se discute en el mismo y que el juez tiene que decidir y resolver en sentencia. A ver, pregunto, ¿cuál es la materia o tema que se discute? Lisbeth, Mariela. Lisbeth. Lili, buenas noches. Buenas noches. Sería el hecho delictivo que se está determinando si el acusado es culpable o inocente. Sí, es el hecho que reviste los caracteres de delito o falta. Que hay que determinar primero si es el delito, si reúne todos los elementos necesarios para hacer un delito. Y si la persona participó o no participó en el hecho que se le imputa. Eso es precisamente el hecho que se discute. Es la materia o tema que se discute en el mismo y que el juez tiene que decidir y resolver en sentencia. ¿Por qué tiene que decidir? Porque tiene que tomar una decisión, tiene que resolver. Al final, el proceso, para que se nos quede de una vez, tiende hacia dos puntos. Uno es determinar el hecho. Muchas veces sobre el hecho no hay que discutir mucho, porque el cadáver ahí está. Es más, y hay un informe de necropsia del médico forense. Es más, ya se lo comieron los gusanos. Entonces, hay una partida de función que efectivamente murió
y la causa de la muerte porque le atravesó una bala el cerebro. Entonces, ¿qué vamos a discutir también? Ahora bien, ¿participó o no participó la persona a quien se le atribuye el hecho de haber disparado el arma? O el hecho de haber violentado la puerta, llevado de una bodega los electrodomésticos y cargado un furgón y darse a la fuga. O el hecho de haber violentado unas puertas en nocturnidad de un banco y haber abierto la bóveda y llevarse el dinero existente, etc. Entonces, esa es la materia o tema, es el delito que hay que discutir y que el juez tiene que decidir y resolver en sentencia. ¿Por qué hay que discutir? Pues hay que discutirlo, pues. Hay una acusación, hay una defensa, hay un contradictorio, uno acusando, el otro defendiendo. Existe un choque de partes, digamos, o existe un choque de argumentos o de tesis que se defienden. Uno que dice que participó, el otro dice que no participó. El Ministerio Público acusando, el defensor defendiendo. Y eso es lo que el juez tiene que decidir y resolver. Decide, toma la decisión de que el hecho está tipificado como robo. Y que la persona participó en el hecho que se le imputó como autor responsable. Y como consecuencia de eso, se le impone una pena de 10 años de prisión. ¿Se entiende eso? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna aclaración? ¿Preguntas, jóvenes? No hay preguntas. Todo claro, licenciado. Gracias, Karen. Ahora, ¿cuál es el objeto principal? El objeto principal lo constituye la existencia o no existencia de la relación jurídica penal de carácter sustantivo, que hay que discutir y resolver de tal manera que surge el proceso. Es la relación de carácter jurídico, dice. O relación jurídica que surge como consecuencia de ¿qué? Como consecuencia de que se violenta la norma penal. Surge como consecuencia de eso un delito que hay que discutir y resolver. El hecho de que violenten una bodega y dejen maniatado al guardián y se lleven en un furgón todos los electrodomésticos, estufas, hornos de microondas, licuadoras, ollas de presión, etcétera. ¿Será que realmente, posiblemente el guardián se autorrobó, se puso de acuerdo con otros y le dijeron, miren muchachos, les voy a abrir y me dejan amarrado? Hay que determinar si el hecho es o no constitutivo de delito y quién participó. Y el hecho y el objeto accesorio, el accesorio que lo constituye. ¿Qué constituye el objeto accesorio? El objeto accesorio lo constituye la relación jurídica que se produce entre las partes como consecuencia o con motivo del delito. Y aquí les pregunto, ¿cuál es esta relación que surge entre las partes? ¿Cuál es esa relación jurídica que surge entre las partes? Yo sé que lo saben. Fíjense, conjunto de actividades y formas mediante los cuales se aplica la ley penal al caso concreto. Objeto, materia o tema que hay que discutir y resolver. Y que el juez tiene que decidir y resolver en sentencia. Surge
como consecuencia de la violación de un hecho delictivo, de un hecho que reviste los caracteres de delito. Hay que imputarle a alguien ese hecho. ¿Quién lo imputa? ¿A quién se lo imputa? ¿Cuál es esa relación que surge entre las partes como consecuencia del delito? Lic, ¿podría ser la víctima y el victimario para determinar si realmente tienen relación? Sí podría ser, pero un poquito más técnicamente, ¿cómo lo podríamos llamar? A ver, voy a ir preguntando. Ana Delgado. Ana Delgado. Estamos esperando a Ana. ¿No está Ana? Solo déjenme que apunte aquí en mi cuadernito. Está conectada, la llamé y no. Lic, perdone, la compañera creo que mandó un mensaje que no le funciona el micrófono. Y no contestó. Pues lo tiene que arreglar. A ver, Ana Vega. Anelín Vega, perdón. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Yo diría que es la relación surge entre el juez y el acusado. La relación. ¿Quién más? También podría ¿Pero ser... cómo se les llama? Sí, Jessica. Gracias, Lic. Tal vez sí agregaría que la relación jurídica surge cuando se inicia el proceso penal, entonces ahí se establece un vínculo jurídico. Sí, pero ¿quiénes son? Walfred. Licenciado, podría ser un sujeto activo y un sujeto pasivo, ¿no? Sí, pero ¿quiénes son? Demandado y demandado. Podría ser, Aquí no hay demandados ni demandantes. podría Esto es ser el civil. Ministerio Público y el juez. El juez no es parte. El órgano jurisdiccional. Tampoco. Puede ser el Ministerio Público. Pero, La víctima y el agraviado. El Ministerio Público y el sindicato. sí, pero ¿cómo se les llama? Puede ser el Ministerio Público. Los sujetos procesales, ¿no? Hablemos de acusado Querellante. y acusador. Puede ser querellante, puede ser ofendido o puede ser sindicado. Esas son las partes que surgen como consecuencia de la relación jurídica acusado y acusador. ¿Quién es el acusador? Obviamente puede ser el Ministerio Público si es un delito de acción pública, porque el Ministerio Público, digamos que entre paréntesis, o entre comillas, tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal, la persecución penal. ¿Cuál es la principal función del Ministerio Público? Es el ejercicio de la acción penal. Obviamente hay excepciones. En los delitos de acción pública, el Ministerio Público siempre ejerce la acción penal.
Pero hay otra clase de delitos que se requiere la instancia de parte, es decir, el requerimiento del particular para que el Ministerio Público inicie la acción penal. ¿Se entiende eso? Bien. Ahora hablemos de los fines. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Siempre pregunto si hay preguntas o dudas. Si no, ampliamos. Ninguna, Lic. Ok. Ahora hablemos de los fines. El fin general puede ser inmediato, inmediato. Y pensemos, ¿qué es lo inmediato? ¿Qué es lo inmediato? A ver, voy a preguntar. Carlos Sequén. Sí, ¿Qué es lo inmediato, Carlos? lo inmediato es algo que se resuelve en ese momento o algo que es, bueno, si se puede decir, que es rápido. Qué rápido. Como Billy the Kid. ¿Qué dicen los demás? A ver, vamos a ver. Fernando Campos. Puede ser la resolución de un conflicto en forma inmediata o la resolución o la toma de decisión de un juez, licenciado. En términos generales, Roxy, ¿qué es lo inmediato? Roxy Mendoza. Sí, buenas noches, Lick. Sí sería la resolución que el juez estaría determinando en su momento. Rubí. Rubí. Lick, perdone, el fin inmediato podría ser el responsable del hecho. No, ahorita solo enfoquémonos que Lick, es lo inmediato. perdón, me sacó. ¿Cómo? Perdón, mi Lick, es que me había preguntado, pero es que como se me había apagado mi cel, pero ya lo tengo cargando. Ya, un punto y por eso me sacó de la clase. Yo no la saqué. No, la batería me sacó de la clase porque ya La era batería. solo 1%. ¿Y desde cuándo la batería la saca de la clase? Pues se me apaga el celular. ¿Quiere agregar algo más? Sí, es que me había preguntado algo y fue cuando se me apagó mi celular. Ah, bueno. Ya le voy a dar otra oportunidad. A ver, Cecia. ¿Qué es lo inmediato? Yo tal vez diría que es como investigar la verdad de los No, hechos. todavía no estamos en el proceso penal. Yo estoy preguntando qué es lo inmediato. Cuando les diga qué es lo inmediato en el proceso penal, ¿cuál es el fin general inmediato en el proceso penal? Ahorita solo quiero saber qué entienden por inmediato. Karen. Ok. ¿Algo que se determina en el momento? Rubí. Es como mediar. Walfred. ¿Podría ser identificar al responsable? No les estoy hablando del proceso. Solo quiero saber qué entienden por inmediato. ¿Es algo enseguida, Alec? ¿Algo rápido? Algo que ocurre al instante. Lo inmediato es lo próximo.
Lo inmediato es lo próximo, lo más rápido. Lo inmediato es lo próximo. Ahora, veámoslo en el contexto del proceso penal. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo inmediato que se persigue con el proceso penal? Derechos, Lee. ¿Cómo? Oscar. Lick, lo que se persigue inmediato en un caso penal sería resolver. Eso está Esclarecer hechos, licenciado. Sería determinar la parte que realizó el proceso de matar o asesinar o robar. ¿Y qué implica eso, Débora? Gracias, Lick. Perdone, yo le iba a comentar que yo tengo anotado el artículo número 5, lo que cita los fines del proceso. Todavía no sé hemos si- llegado a eso, no nos hemos terminado de explicar. Ok. ¿Sería como investigar la verdad de los hechos? ¿Pero qué implica? ¿Qué implica eso? La derivación de los hechos, llegar a una sentencia, dictar una ¿Sería sentencia. un proceso corto y no tan largo? No, no es un proceso. El proceso está determinado y trae sus fases y trae cuánto debe durar. Lick, eso implicaría descubrir la verdad, determinar la responsabilidad del acusado y resolver el caso. Ese es un fin específico. El fin general inmediato en el proceso penal es la aplicación de la ley penal al caso concreto. Es la aplicación de la ley penal al caso concreto. Eso es lo primero que se pretende. Eso es lo próximo. Obviamente, ¿eso qué implica la aplicación de la ley penal al caso concreto? Implica iniciar un proceso en todas sus etapas y llegar a una fase final, llegar a una sentencia, apelación, casación y ejecución de la sentencia. Ese es el fin general inmediato. Aplicar, restablecer el orden jurídico que se ha resquebrajado mediante la aplicación de la ley penal al caso concreto. Eso implica precisamente llevar todas las etapas del proceso, porque aparte es el fin general mediato. Ahora, ¿qué es lo mediato en términos generales? ¿Qué es lo mediato? Ya lo inmediato dijimos que es lo más próximo. Lo mediato es lo más lejano. Plazo, Lick. Es lo más lejano, lo futuro. El proceso, ahora bien, hago la pregunta, el proceso penal, ¿qué pretende el proceso penal o qué se pretende con el proceso penal como un fin mediato? Fíjense que les estoy hablando, inmediato aplicación de la ley penal al caso concreto. Mediato, ¿qué se pretende? Puede ser la determinación de los hechos. No, eso es inmediato. La paz social, licenciado. ¿Cómo? Establecer la paz Oscar, social. no me vi. Establecer la paz social, Lee. La seguridad social. Lick, el fin inmediato podría ser lograr una sociedad más justa, ordenada y segura. Por ahí va el asunto. Por ahí nos vamos acercando un poco. ¿Aplicar la ley, licenciado? No. La banda de los pericos es condenada. De extorsión, de robo, de asalto, de secuestro, etcétera, etcétera, y es condenada. Y la banda de las guacamayas dice, ya vieron lo que le pasó a la banda de los pericos. Los condenaron por andar robando, por andar extorsionando, por andar secuestrando, por andar asesinando. Están condenados ahí
a 150 años de prisión. Yo ya no quiero hacer esto. La banda de los pericos, de las guacamayas. Yo ya no quiero hacer esto. Está fregado. Mejor ya no lo hagamos. Entonces, ¿qué pretende el proceso como fin general inmediato? Buenas noches, licenciado. Tal vez deba sentar un precedente para que no se vuelvan a cometer esos delitos. Sí, es la defensa de la sociedad contra la delincuencia, porque esto llama a un escarmiento, llama a un ejemplo, podríamos decir, mire, está jodido, nos van a meter al bote a nosotros muchachos, nos van a joder también, ya no lo hagamos. ¿Se entiende eso? Fin general inmediato, aplicación de la ley penal al caso concreto. Fin general inmediato, lo más lejano, es la defensa de la sociedad contra la delincuencia. Como dice Douglas, para que ya no se sigan cometiendo, es decir, defender a la sociedad de ese tipo de situaciones. ¿Se entiende eso, jóvenes, o hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Todo claro, licenciado. Los fines específicos. El fin específico es la averiguación de la verdad real, material, histórica. La verdadera verdad. Como dijo Lick, disculpe. El fin específico es la averiguación de la verdad real, la verdad material, la verdad histórica, o sea, la verdadera verdad. Es decir, el hecho que se le impute a una persona un hecho delictivo no quiere decir que forzosamente vaya a salir condenada. No, hay que averiguar la verdad real, la verdad material, la verdad histórica. Al menos esa es la dulzura de la teoría. La amargura de la realidad puede ser otra, porque puede ser contrario. Pero un fin específico es precisamente la averiguación de la verdad. ¿Cómo fue que sucedieron los hechos? ¿Será realmente que al bodeguero lo amarraron y lo asaltaron y le robaron todo? ¿O de repente él estaba también, él planificó el hecho y se autoamarró o lo autoamarraron ahí y lo dejaron maniatado y se fueron para otro, cargaron el furgón y se fueron, estaban en convivencia, son cómplices, etcétera? Hay que averiguar realmente qué fue lo que pasó. La verdad real, la verdad material, la verdad histórica, la verdadera verdad. Y el otro fin es la individualización del delincuente. Hay que individualizarlo. Ya les decía yo que aquí no es una relación de carácter jurídico, sino que es una relación de carácter donde estamos juzgando a una persona. Estamos juzgando a una persona. No estamos juzgando el carácter jurídico de una relación comercial o relación contractual. ¿Alguna duda? Recapitulando entonces, ¿qué es el proceso penal? El proceso penal es el conjunto de actividades y formas mediante las cuales se aplica la ley penal al caso concreto. Su objeto, la materia o tema que se discute y que hay que resolver y que el juez tiene que resolver y decidir en sentencia. Hay un objeto principal y un objeto accesorio. El objeto principal es la relación jurídica que surge como consecuencia del delito y como consecuencia de eso surge el proceso. Y el accesorio es el que surge, la relación que surge entre las partes como consecuencia del delito. Los fines. Fin general inmediato, aplicación de la ley penal a caso concreto. Fin general inmediato, la defensa de la sociedad contra la delincuencia. Fin específico, la averiguación de la verdad material, real, histórica, la verdadera verdad y la individualización del delincuente. Alejandra, lea el artículo 5. Alejandra, ya se fue a calentar los frijoles. Link de la Constitución.
No, del Código Procesal Penal. ¿Quién fue la que me dijo que había encontrado en el artículo 5 los fines del... Yo pensé que era usted. Yo, Lick, Entonces, por favor, Débora. con gusto. Artículo número 5, fines del proceso. El proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido. El establecimiento de la posible participación del sindicado, el pronunciamiento de la sentencia respectiva y la ejecución de la misma. La víctima o el agraviado y el imputado como sujetos procesales tienen derecho a la tutela judicial efectiva. El procedimiento, por aplicación del principio del debido proceso, debe responder a las legítimas pretensiones de ambos. Ok, ahí tienen entonces qué es lo que recoge nuestro código con relación a los fines del proceso. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? No, licenciado. Bueno, estamos entonces, nos vemos el próximo, nos oímos mejor. Nos oímos el próximo día de clase. Les ruego que lean. Lean sus apuntes. Hagan su parte. Les deseo buena noche, que descansen. Feliz noche, Después- Lick, que descanse. Feliz noche, Lick. Buenas noches, Lick.